9 de la mañana, 9 minutos. Ya les contábamos de las reacciones que hubo durante esta mañana por parte del gobierno a la renuncia de Luis Mayol a la Intendencia de la Araucanía. Un hecho que conocimos ayer, horas después de que se anunciara una acusación constitucional en su contra por parte de la bancada de la Democracia Cristiana. Bueno, vamos a profundizar en el tema precisamente con uno de los integrantes de la bancada, el diputado Iván Flores, en contacto hasta ahora con Un Nuevo Día. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Buen día, Sebastián, buen día a todos ustedes. Diputado, la renuncia de Luis Mayol era un tema que se había discutido y se había rumoreado además durante los últimos días, sobre todo con mayor intensidad después de lo ocurrido el fin de semana y cuando conocimos los últimos antecedentes del caso de Camilo Catrillanca, pero ayer llega después de la acusación constitucional. Me gustaría conocer primero cómo interpreta usted lo resuelto por Luis Mayol y en segundo lugar si es que hay necesidad de continuar con una acusación constitucional ahora. Bueno, en primer lugar, yo creo que era lo que tenía que hacer el exintendente Mayol. La responsabilidad es directa, la responsabilidad política. Asumir sus dichos, que fueron tan tristes, tan penosos, tan enojosos para la gente de la Araucanía y en general para Chile, por cuanto fue parte de la cadena de mentiras que alguien o algunos organizaron principalmente desde la policía. Entonces, bueno, al final no le quedaba otra que, en definitiva, asumir su responsabilidad política. La segunda pregunta, Sebastián, Verónica, nosotros no estamos haciendo una cacería de brujas y quiero hacer un paréntesis, si me lo permites, por favor. En primer lugar, nosotros no vamos a hacer leña del árbol caído, primera cosa. Segundo, tampoco vamos a responder a aquellos comentarios de que actuamos con pequeñez, que actuamos con bajeza. No, para nada. Nosotros tenemos una responsabilidad política y la bancada unida ha sido muy seria en este tipo de responsabilidad y atribuciones que tenemos. Lo otro es decir que, en definitiva, no estamos sacando ningún rédito político. Asumíamos la responsabilidad. Tenemos un problema país y el gobierno, Sebastián, ha tenido cero capacidad de autocrítica, que fue lo que se le preguntó en la sesión al ministro Chadwick. ¿En qué momento el gobierno reconoce que hay equívocos? Porque aquí el mismo gobierno finalmente termina interponiendo 3 acciones legales respecto de lo que se había acusado en origen a Camilo Catrillanca, hoy día asesinado. Y es que primero era parte de un delito violento. Segundo, que, tenemos un ruido, una distracción, sí, no pero bueno, adelante. Seguimos. Segundo, que murió en un enfrentamiento y tercero, de que no habían pruebas que permitiesen identificar el contexto. En fin, el intendente fue resonancia de todo esto, a lo menos. Bueno, contesto la pregunta, dejo ese paréntesis. Nosotros estimamos como bancada, y lo hemos conversado, que el objetivo era que la piedra de tope en la Araucanía, porque el exintendente Mayol había dejado de ser un interlocutor válido en una zona que es muy delicada, es extremadamente delicada y que estaba, en definitiva, generalizándose en términos de opinión ciudadana, en términos de molestia a todo el país. Ajá. Y en definitiva, entonces, si el gobierno no tiene un interlocutor, es imposible iniciar un camino de paz. El propio ministro Moreno lo dijo, Moreno lo estaba haciendo bien, sin embargo, se fregó el plan Araucanía, mientras tanto no hubiese alguien que articulara. Nosotros miramos hacia allá y no vamos a perseverar. La acusación era en contra del exintendente Mayol. El intendente Mayol hizo lo que tenía que hacer, el gobierno hizo lo que tenía que hacer y hasta aquí llegamos nosotros en esta etapa. Ojo, en esta etapa. Diputado, pero es necesario hacer un análisis también de lo que ha dicho el gobierno respecto a este tema. El subsecretario hablaba de una instrumentalización política de la muerte de Camilo Catrillanca a raíz de esta ofensiva de la oposición. Se ha hablado también de mezquindad política, lo dijo Luis Mayol. ¿Qué dice usted respecto a eso, respecto a la respuesta política que ha dado la oposición en este caso? Se lo dije, voy a asumir la responsabilidad de esto directamente mirándonos a los ojos con el ministro Chadwick. Yo dije claramente que quienes habían señalado que nosotros estábamos actuando con pequeñez, que estábamos aprovechándonos de una coyuntura, la verdad es que ese sí es un comentario pequeño, porque aquí hay una muerte, que fue una muerte violenta, que fue una muerte mentirosa, que fue una muerte que violentó a Chile. ¿Cómo no vamos a reaccionar?
Lo que nosotros hicimos fue denunciar que había una suerte de organización por parte del grupo de carabineros, que se supone que es un comando élite, que han sido seleccionados no solamente para el combate, entre comillas, sino que además para funcionar como personas en condición de élite, elegidos expresamente para situaciones críticas, y lo que hacen es mentir y ocultar y en definitiva obstruir a la justicia. Eso es un escándalo, y es un escándalo no solamente de la región, es un escándalo mundial. O sea, ojo, que también lo dijimos, un carabinero cualquiera sea es ministro de fe, por lo tanto frente a cualquiera de nosotros es su palabra contra la nuestra, y el ministro de fe siempre va a tener la razón, y si miente, y si orquesta, y si destruye pruebas, y si obstruye la justicia, ¿de qué estamos hablando? Carabineros tiene un problema, y hoy día tenemos convocado más bien al director de Carabineros, porque quedaron muchas preguntas sin responder. Carabineros tiene una crisis profunda, y a diferencia de lo que dijo un colega diputado, en que hay gente que busca destruir el Carabineros, todo lo contrario, necesitamos con urgencia ordenar la casa, y nosotros como bancada de la Democracia Cristiana vamos a estar siempre dispuestos para ordenar la casa, para que las cosas se hagan bien, caiga quien caiga, y la responsabilidad política que sea. Mi gobierno, el anterior, la embarró, no sacó a Villalobos a tiempo, debería haberlo hecho con el escándalo Huracán. Hoy día tenemos otro escándalo, pero es distinto. Este significó un asesinato de un joven que hasta el momento es inocente. Diputado, respecto a las responsabilidades que le caben a Luis Mayol en todo esto, ¿el asunto pasa solamente por las declaraciones que hizo él, por el análisis del caso de Camilo Catrillanca, sobre todo en las primeras horas de que se conoció este caso, o bien pasan por la forma en la que se trazaron ciertas directrices para el actuar de la policía en la región de la Araucanía, entendiendo que la Intendencia tenía un rol en eso? Sebastián, la primera obligación que tiene un intendente regional, y lo dice la Constitución, y esto trasladado a la Ley de Gobiernos Regionales, es ejecutar la función de gobierno interior en un territorio, en representación del presidente de la República, y la ley es muy clara, establece una serie de condiciones para que esto se cumpla, y la primera función de gobierno interior es coordinar todas las acciones necesarias para lograr la buena convivencia social y la paz de la comunidad. Esa es la primera función de un intendente. Cuando el ex intendente Mayol, ayer, porque lo escuchamos, y mira, y no es bonito, no es agradable ver que una autoridad importante, la primera autoridad de una región, tiene que dar explicaciones públicas porque se ve obligado a renunciar. No es bonito, lo voy a decir con claridad, pero en este caso la cuenta que él hace dice: hemos avanzado, hemos disminuido el desempleo y hemos logrado 16 acuerdos económicos. No estoy hablando de economía, nadie quiere hoy día como prioridad la economía en la región de la Araucanía. Este es un problema político, es un problema social, es un problema cultural, es un problema de que no hemos sido capaces, todos los gobiernos, de reconocer las particularidades del pueblo mapuche. No han sido escuchados. Por esa razón, la interpelación que va a hacer la colega Nullao, y ella misma lo dijo, va a ser una mapuche la que va a hacer la pregunta directamente al representante del gobierno en las regiones, al ministro del Interior. Es un hito histórico, y eso es lo que estaba pasando. En la Araucanía no había un interlocutor que permitiese finalmente tranquilizar los ánimos, y no es con el Comando Jungla que se resuelven los problemas. Finalmente el Comando Jungla, yo no sé cuántos son, 40, 50 hombres que estuvieron un mes en Colombia. En el gobierno anterior hubo fuerzas especiales que estuvieron 5 meses. Diputado, el tema está entonces en la manera en que se enfrentan. Diputado, entiendo entonces que la interpelación a su juicio al ministro Chadwick es necesaria, ¿correcto? Pero por supuesto, mira, Sebastián, si me permite, una interpelación es primero una atribución que tiene la Cámara de Diputados dentro de lo que significa su trabajo de fiscalización. Y no hay que tenerle miedo a esto. Una interpelación no es más que citar a un ministro de Estado
colocarlo en el hemiciclo, lo digo colocarlo en el buen sentido de la palabra, y que el parlamentario que lo va a interpelar le haga preguntas directas. Hay un tiempo para preguntar y un tiempo para responder. Si la colega Nullao, y así entiendo que va a ser, se va a referir al fondo del problema, es una oportunidad histórica para que todo Chile vea cómo una representante del pueblo mapuche, además con una tremenda capacidad de representarlo, le plantea cuestiones de fondo al ministro del Interior para ver si efectivamente, de una vez por todas, buscamos un acuerdo político a un problema político para que finalmente empecemos a transitar por un camino de paz. No es con un tractor más, no es con un sistema de riego, no es con un poquito más de crédito agrícola de INDAP, no es con un pequeño proyecto del FOSI que vamos a resolver el problema. Aquí hay un tema mucho más profundo, reconocimiento constitucional, en fin. Y el ministro va a tener tiempo para responder. Si ambos lo hacen bien, capaz que estemos empezando a transitar. Entonces, no hay que tenerle miedo a una interpelación. Es un instrumento que, bien usado, puede ser tremendamente útil. Y una acusación constitucional, como han planteado algunos sectores de la oposición, contra el ministro Chadwick, ¿se justifica? Bueno, esa es otra cueca. Una acusación constitucional sí representa una situación extremadamente compleja. Por esa razón, nosotros, la bancada de la Democracia Cristiana, sentimos que había llegado el momento de iniciar el proceso. Y una acusación constitucional, se necesitan 10 firmas y un tercio de la sala, en la sala para votar, un tercio de los votos de los presentes en la sala, que en el fondo son 52 votos. No es imposible, pero actuamos con seriedad, porque no vamos a andar acusando, creo yo, a diestra y siniestra. Hoy día se cumplió el objetivo político, la renuncia de una persona que en definitiva estaba trabando un proceso de conversación y el buen entendimiento para resolver, primero, un crimen y sus consecuencias. Hubo 20 y tantos, según informaciones de Interior, me parece que son 26 casos de violencia en Chile, producto del asesinato de Camilo. Y esto tenemos que pararlo, no podemos permitir la escalada. Ahora, tampoco vamos a andar haciendo acusaciones constitucionales, a lo menos desde la Democracia Cristiana, a diestra y siniestra. Vuelvo a repetir, esto no es una cacería de brujas, actuamos con seriedad. Lo que queremos es buscar el camino de la paz. Y ahora, el presidente Piñera tiene una tremenda oportunidad de empoderar más al ministro Moreno para que entre con una nueva autoridad, que ojalá que sea de la región. Ojo, las autoridades regionales tienen que ser de la región a la cual van a representar, tienen que conocer a los actores, tienen que conocer su historia, tienen que sentirla, porque después de ser autoridades van a seguir viviendo allí. Diputado Flores, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes, Sebastián, Verónica, muchas gracias. Buen día. 9:21. Ya está Pablo Cuéllar aquí en nuestra mesa para contarnos parte de la actualidad internacional. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo está, Pablo? ¿Bien? Vamos a comenzar a hablar de Argentina.